Bueno, mi gente, algo que me preguntaba era ¿es importante o es necesario o es requerido hablar inglés en Columbus, Ohio? Recuerden, vengo desde Florida y en Florida no hay mucho problema con esta situación del idioma, ya que cualquiera puede hablar español, inglés en Florida, pero en Columbus, Ohio ya es diferente, las cosas cambian. Ahora sí estamos en Estados Unidos. Así que me preguntaba antes de venirme, y muchas personas me preguntan, ¿es necesario el inglés? ¿Qué tal con el inglés? Porque muchas personas se han acostumbrado al español de Florida y que todo el mundo habla en español. Les voy a hablar de mi experiencia. No sé realmente otros trabajos. Voy a hablarle de 2 trabajos que he tenido desde que llegué a Columbus, Ohio. Y en los 2 trabajos que he tenido, literalmente o verídicamente le puedo asegurar que si no hubiese tenido una mínima chispa del inglés, yo no sé, una de 2, ellos hubiesen dicho, esta persona no habla realmente el idioma, pero no se le entiende pero ni un centavo de inglés, pero igualmente lo voy a contratar para que me haga el trabajo. Eso es otra cosa. Pero realmente, si ellos quisieran decir, pero es que necesito tener una mínima conversación con este ser para saber si habla o no habla, pues créame que usted no lo contratan. Le voy a hablar de mi experiencia en 2 trabajos que fui. Ok, el primero fue en la Honda y el segundo en la Honda. Todo el proceso que hice tuvo que ser en inglés. No había nada en español. Cuando llegué hace 8 años a Estados Unidos, yo no sabía decir, por exagerar, ni hello. Lógicamente, hoy yo no hablo inglés. Para mí hablar inglés es poder comunicarme sin problema para allí y para acá. Sin embargo, sí he aprendido en este tiempo que tengo en Estados Unidos, ciertamente sí he aprendido mucho más a desarrollar el idioma. Puedo decir que todavía no sé, pero sí al menos como indio me defiendo, al menos. Ok, así que en estos 2 trabajos que he tenido y en el último, la entrevista, me llamaron para decirme que sí estaba contratado. Yo tuve que responder sí y no y dar algunas respuestas en base a lo que me estaban preguntando. Si yo no hubiese sabido lo que me estaban diciendo, realmente la persona por el teléfono va a decir, ok, ¿cómo hablo con esta persona? Si ni siquiera sabe cómo lo contrato, si ni siquiera sabe lo que le estoy diciendo. Quisiera contratarlo, pero es que se queda muda. Entonces yo no sé que me hubiesen contratado, al menos que sean muy inclusivos, que por cierto lo son en este estado y en Columbus, Ohio. Así que pues de repente hubiesen dicho, bueno, no habla nada, vamos a ver, no sé. Ok, pero de primera línea, si no hubiese entendido nada y ellos no hubiesen podido comunicarse, pues simplemente me imagino que me dicen no, o simplemente no me vuelven a llamar. Pero el punto número 2 del proceso es que tuve que ir a la oficina. Cuando me dijeron que sí, que querían trabajar conmigo, tuve que ir a la oficina a entrevistarme, y lo primero que me dijeron es, háblenos acerca de lo que usted ha hecho. ¿Qué ha hecho usted? O sea, ¿qué sabes hacer? ¿Dónde has trabajado? ¿De dónde vienes? ¿Dónde vives? ¿Tu familia? Me dijeron qué sabía hacer, si sabía hacer esta cosa o la otra cosa. E incluso me preguntó, basado en lo que me dijiste en el currículum, en el resumen de trabajo, cuéntame acerca de lo que hacías en tu antigua empresa. Y tuve que explicarle todo eso en inglés. La persona después, lógicamente, no habla español. Así que tuve que explicarle. En base a eso, ella me recorrió por la empresa y me hablaba acerca de todo lo que hacían y me preguntaba qué tal me parecía. Yo tenía que responderle. Vuelvo y repito, si son muy inclusivos, pueden pasar 2 opciones. Dicen, ok, este muchacho lo puedo ver, no habla inglés, pero puede hacer un trabajo, vamos a contratarlo. O bien dice, es que cómo me comunico con esta persona, así que no lo contrato. Así que desde mi punto de vista, mi experiencia, yo creo que es sumamente importante hablar un mínimo de inglés para vivir en Columbus, Ohio. Recuerden, es diferente a en cualquier estado del norte donde está más acentuado el tema del inglés. Así que es muy importante, e incluso donde yo que medio me defiendo en el trabajo actual,
créanme que los entrenamientos me costaron un poco, no por lo difícil, sino más que todo por poder comprender lo que ellos estaban tratando de decirme, tratando de expresarme. Eso me costó mucho aprender. O sea, mientras otros aprendían en una semana, lo mío costó 2, porque tenía que procesar el inglés con procesar lo que me estaban enseñando para hacer. Pero no fue un impedimento, ellos saben que no hablo inglés. Entonces todo esto, el mínimo inglés que podía yo aprender me ayudó mucho. Y pues en este caso, ¿qué sucede ahora? Después de 3 meses de estar trabajando allí, ellos saben, comprenden muy bien que yo no hablo inglés, pero sí muchos comandos, muchas acciones, todo es en inglés, no hay nada en español. Y lo que hacen es que ellos saben que no hablo, pero ellos dicen, bueno, pero por lo menos medio entiende lo que le estoy diciendo. Bueno, y la ventaja que tiene esto es que después que ellos sepan que tú no hablas inglés y te contratan, lo que va a suceder, y hablas un poco, entonces lo que sucede es que de repente ellos, como me sucede a mí, no todos, pero muchos quieren aprender a hablar español, se acercan a ti, te dicen cómo se dice esto, cómo se dice lo otro, háblame en español, quiero aprender. En ese aspecto, al menos mi experiencia de trabajo en el lugar donde estoy trabajando ha sido agradable con los compañeros de trabajo. Uno que otro un poquito, pero como todo, pero la mayoría sí son muy amigables, saben que no hablo y tienen un poquito de consideración conmigo. Pero la pregunta de este video, o la idea de este video, es responder acerca de que si es meramente importante aprender o hablar el idioma en Columbus, Ohio. Yo creo que sí, es muy importante. No sé la experiencia, si tú sabes alguna otra experiencia o tienes alguna otra experiencia de un amigo, tu propia experiencia acerca del español, cómo conseguir trabajo sin hablar nada de inglés, pues sería bueno saberlo. Dejarlo en un comentario, no sé, pero yo creo que el inglés necesitamos fortalecerlo hablando. Yo creo que trabajar con personas americanas me está ayudando mucho a comprender más el idioma, porque nuestro oído se va afinando, vamos entendiendo más palabras, aprendiendo más palabras. Yo trato de aprender algunas palabras con ellos nuevas que no sabía, los comandos, cómo ellos hablan ciertas cosas para dirigirse a una cosa, cómo expresarse, y yo creo que eso nos ayuda mucho a crecer en el idioma. Si tú eres una persona que no sabes nada, pues piénsatelo bien antes de venir a este estado. Sí me gustaría hablar con alguien de repente que no hable perfecto inglés, incluso que se considere que no habla pero nada de inglés y que esté trabajando, a ver cuál es su experiencia. Porque desde mi punto de vista, en los 2 empleos que he estado trabajando, mi consideración es, o mi manera de pensar basado en lo que he visto, es que si tú no hablas inglés, va a ser muy difícil que pues ejecutar tu trabajo, que te contraten. E incluso a mí me pasó en una entrevista por teléfono, me puse muy nervioso, no sabía lo que me estaba diciendo realmente, hablaba muy rápido y simplemente ella dijo, te llamo después, y nunca me llamó. Así que yo sé que fue por eso, porque no podía comprender lo que ella me estaba diciendo. Así que nada, te deseo lo mejor. Si estás viviendo en un estado del norte, independientemente cuál sea, y no hablas inglés, pues procura escuchar en YouTube, hacer algunos cursos, escuchar mucho en inglés, cambia tu teléfono a inglés, para que te vayas acostumbrando a todo esto. Así que nada, Dios les bendiga.